tal, amigos y amigas? Aquí comienzan las transmisiones de su canal favorito, Hablando Derecho, tu conexión al mundo de la justicia. El día de hoy daremos paso a la introducción del derecho, el cual es el tema central de este podcast. Es conocer y comprender aspectos básicos de la misma. Los principales temas que abordaremos este día son: 1. Concepto, naturaleza y característica del derecho. 2. Norma, clasificación y característica. 3. Fuentes del derecho. 4. Aceptación de la palabra derecho. 5. Clasificación del derecho y jerarquía de leyes. 6. Aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio. 7. Conceptos jurídicos fundamentales. 8. Hechos y actos jurídicos. Es un gusto presentar a los ponentes que estarán con nosotros el día de hoy. ¿Cómo están? Bienvenidas a todas. Muy buenos días. Mi nombre es Jared Flores Lechuga y pues bueno, una vez más, arrancando el programa totalmente online. No se vayan. Esto es Hablando Derecho. No se les olvide ayudarnos con un like y suscribirse al canal. Comencemos. En esta ocasión, el programa titulado Derecho para Todos, tengo el gran honor de presentar como invitada a la maestra del Instituto Tecnológico de Tehuacán, Alisten Figueroa. Seas bienvenida. Gracias, Jared. Es un gusto poder estar presente el día de hoy aquí en tu transmisión, esperando que la información que les proporcione sea de su agrado, así como de aportar a tener más conocimiento acerca de los temas. Al contrario, maestra, gracias a usted por aceptar la invitación. De igual manera, contamos con la presencia de la licenciada en Derecho, Guadalupe. Buenos días, Jared. Estoy emocionada de transmitir e interactuar con ustedes y con los oyentes que nos acompañan el día de hoy. Es un placer estar aquí para platicar con ustedes de estos temas que son de gran utilidad y bueno, ahorita vamos a empezar con ello. Y como última invitada, pero no menos importante, nos acompaña también la licenciada en Administración, Diana. Bienvenida. Es muy grato estar con ustedes y tener tan buena compañía en esta transmisión. Gracias por la invitación. Espero que en estos tiempos de pandemia nuestro podcast sea muy útil y les ayude a ampliar sus conocimientos sobre estos temas o aclarar sus dudas. Muy contenta de tenerlas en este espacio online. Si les parece bien, empecemos por conceptualizar qué es el derecho. Muchas de las veces no lo tenemos bien definido. ¿Qué opinas, Diana? Es cierto, podemos encontrarnos con infinidad de definiciones, pero para ser concisos hablemos de una manera subjetiva, el cual podemos decir que es la posibilidad de hacer o de omitir lícitamente algo. Bueno, esto vendría siendo que se distingue, ya sea por conducta ajena, como el no hacer lo que yo diga, o puede ser por conducta propia, diciendo que se haga algo o que no. Entonces, en este caso, por mencionar, puede ser el derecho a la libertad de expresión, puede tratarse de la subjetividad. Así es, porque la libertad de expresión es un derecho subjetivo, ya que cuenta con sus límites y es ejercida a discreción de cada quien. Pero, ¿sabes, Jared? Esa misma libertad encuentra sus límites en una norma jurídica objetiva, que establece también responsabilidades y eventuales consecuencias de su abuso. Claro, eso es lo sorprendente de hablar de derecho. Y para entender eso, pues en el sentido objetivo, notamos que no es lo mismo, dado que en este sentido es el conjunto de normas donde se imponen deberes, conceden facultades. Por ejemplo, si estás trabajando, tienes derecho a que se te pague un salario, ya que existe un conjunto de derechos y obligaciones en un contrato que se acuerda entre ambas partes y debes recibir un pago por tus servicios. Esto es derecho objetivo. ¿Qué es lo que significa esta palabra? Bueno, significa el no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido, y esta proviene del vocablo latino directum.
En general, podemos decir que se entiende por el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista una sanción judicial. Por ejemplo, si el día de mañana, Dios no lo quiere, pero tenemos un accidente con un auto que está asegurado, este va a intervenir el derecho comercial para obtener el dinero del seguro, pero también el derecho penal para asegurarse de que no existió un delito y el derecho civil para proteger los derechos de terceros. Para adentrarnos un poco con el tema, ¿pueden aportarnos qué es lo que caracteriza el mundo del derecho? Importantísimo. Recalcar que una de las cosas que caracteriza al derecho es bilateral. Demos ejemplos para no sentir la charla amena. Ahora bien, trata en que una persona diferente a la afectada puede exigir que se cumpla cierta norma, pues el derecho tiene las cualidades de ser imperativo, ya que impone una cierta conducta y atributo, porque faculta a un individuo distinto del afectado a exigir el cumplimiento de las normas y leyes. De igual forma, es heterónomo. Digamos que una persona podría discrepar con el contenido y las imposiciones de cierta norma, pero esto es irrelevante para el derecho. Ese individuo está, de todos modos, sujeto a su cumplimiento. Solo ciertos actos corporativos y jurídicos constituyen excepciones, al igual que ciertos usos y costumbres. También siempre al referirnos a la relación de una persona con las demás, a la conducta exterior de una persona en relación con otras, y esto se debe porque el derecho asume la característica de alteridad. Comprendo. Entonces, ¿cómo llamaríamos a la característica en la que nosotros violamos el derecho? Bueno, como bien sabemos, ahí se aplicaría una sanción porque supone el legítimo uso de la fuerza para exigir el cumplimiento de leyes y normas si la situación la hace necesaria, y con ello podemos afirmar que se trata de coercivo. Me maravilla que entre ustedes como colegas estén nutriendo el concepto que aborda el derecho. Pero pasando a otro tema de gran interés para los oyentes, ¿qué nos podrían decir acerca de las normas? Lo que yo le digo a mis alumnos es que, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define norma como la regla que se debe seguir o que se deben ajustar las juntas, tareas, actividades, etc. Tiene razón aquí la maestra, pues tenemos en cuenta que las normas dirigen todas las acciones del hombre, dado que el derecho hace referencia a un sistema de ellas, las cuales los hombres prestan o no conformidad. Por ejemplo, los musulmanes tienen 5 pilares o normas básicas que deben cumplir. El más conocido es la peregrinación hacia la Meca, y eso al menos una vez en la vida, o la caridad que los obliga a dar limosna a los pobres de la comunidad, ya sea con dinero, alimentos, productos básicos, materiales, etc. Trato de decirles que de acuerdo al sentido dependerá en gran medida el tipo de norma a la cual estemos sujetos, ante la sociedad o fuera de ella, ya que con toda norma a su vez existe una variedad de ellas, las cuales se aplican a diferentes aspectos de la persona. Mencionas que depende del tipo de norma. ¿Puedes comentarnos cuáles serían? Claro que sí. Como bien lo comentaban, las normas se pueden aplicar en distintos ámbitos de la vida y se espera que sean aceptadas por todos. Nosotros como seres humanos comenzamos a comprender y conocer muchas de estas normas desde pequeño. Uno de ellos precisamente son las sociales, o los famosos convencionalismos. Es cierto, desde pequeños nos dicen que saludemos al llegar a algún lugar, o el ceder el asiento en el transporte público a adultos mayores o embarazadas. Exactamente, eso pasa porque son patrones que existen y se transmiten de generación en generación. Estas normas no están reglamentadas mediante una ley. Sin embargo, si nosotros no las llevamos a cabo, suele generar señalamientos. ¿Cuántos de nosotros luego no reflexionamos por aquello que hacemos? Interiormente nuestra ética nos hace ver aquello. Va de la mano con la moral, pues quien nos la propicia es la sociedad misma. Así, el tipo de normas morales establece una serie de comportamientos que la sociedad espera que llevemos. Gracias, licenciada. Y si ya hablamos de aquellas que no son sancionadas, ¿qué pasa con las que sí?
Para empezar, estas son las normas jurídicas ya que reglamentan las conductas, como bien lo sabemos, en la sociedad. Por eso son aquellas que la sociedad se otorga para mantener el equilibrio social. Son válidas y se deben de respetar independientemente de si existe voluntad de las personas destinadas a atacarlas. Por ejemplo, si tú eres de las personas irrespetuosas o poco amables, eso no tiene una sanción jurídica para ti como una multa. ¿Quién te cobraría por eso? Nadie. Pero si hablamos en el caso de un robo del cual somos conocedores que es ilegal, pues nos traería consecuencias y armaríamos todo un alboroto, un desequilibrio social, hasta el punto de que día con día nos encontramos con noticias en la radio, en la televisión, en fin, en cualquier medio donde día con día ya no vemos una sociedad muy armónica. Si nos quedamos argumentando más acerca de normas jurídicas, ¿cómo se identificarían del resto? De manera resumida, te puedo decir que son bilaterales porque una obligación jurídica a cargo de cierta persona trae un derecho a favor de otra persona para exigir el cumplimiento de la misma. Exteriores porque exigen una conducta fundamentalmente externa. Sin embargo, también es cierto que en muchos casos atribuyen consecuencias jurídicas a los aspectos íntimos del comportamiento individual. Coercibles porque si no son cumplidas voluntariamente por los obligados, puede el Estado exigir su cumplimiento, incluso por la fuerza. Heterónoma porque el creador de la norma es un ente distinto del destinatario de la misma, y éste la obliga aun cuando no sea reconocida por dicho destinatario. Perdonen ustedes, pero es aquí donde me cuestiono. ¿De dónde surge el derecho? Es decir, ¿cuáles son los actos, hechos, procesos o documentos de donde pueden surgir en un momento dado las normas jurídicas, las que en conjunto forman el derecho? Es normal preguntarse eso. Seguramente tú, oyente que nos acompañas, te preguntaste lo mismo, pero hagamos énfasis primero en que la palabra fuente deriva del latín fons, que significa lugar donde brota agua de la tierra. Les menciono fuente porque, como bien lo decía, pues el surgimiento del agua, y ahora que queremos saber cuál es la fuente de derecho, podemos entenderlas como el origen de las leyes, inclusive su constante evolución, así como los factores a tomar en cuenta para su elaboración y posterior aplicación. Estas fuentes para el mundo del derecho se clasifican en fuentes reales, formales e históricas. ¿Podríamos comenzar con las reales? ¿Por qué se dice que son reales? Porque son los sucesos o situaciones que se dan en un grupo social y que en un momento dado pueden determinar el contenido de la norma jurídica, ya que el derecho debe ajustarse a la realidad del pueblo donde surge, de tal manera que el sistema jurídico sea adecuado a la realidad social, a la situación económica y cultural de un pueblo, de manera que su existencia resulte útil y realmente aplicable. Un ejemplo claro fue el contenido del derecho del trabajo mexicano, que estuvo determinado en gran medida por los conflictos de los trabajadores en la etapa de la Guerra de Independencia, la etapa de la Reforma y de la Revolución Mexicana. Estas circunstancias podrán considerarse como la fuente real del derecho laboral. Y si hablamos de las históricas, ¿qué hay con esas fuentes? Las históricas se consideran a todos aquellos documentos antiguos que contienen disposiciones jurídicas que en algún caso sirven como inspiración, modelo o simple guía al legislador para crear nuevas normas jurídicas. Se puede señalar también la Revolución Mexicana, que en uno de sus tantos objetivos fue el amparar la tenencia de la tierra a los campesinos, y de acuerdo a estos antecedentes fue como se decretó la ley agraria. Es impresionante cómo nuestra historia remonta a los sucesos. Quise dejarlas formales para el final, porque tengo entendido que son procedimientos mediante los cuales se llega a la creación de la norma jurídica. ¿Es cierto o es erróneo? Estás en lo correcto. Por mencionar una legislación en el proceso legislativo, es el proceso mediante el cual los órganos del Estado, es decir, Congreso de la Unión,
que se conforma por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, crean las normas jurídicas generales, abstractas y obligatorias que integran la ley. En nuestro sistema mexicano existen 6 etapas para la creación de una ley, a saber, iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Este proceso legislativo lo podemos encontrar en los artículos 71 y 72 que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Quién le compete la iniciativa? El derecho de iniciar leyes, conforme al artículo 71 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le compete al presidente de la República, a los diputados y senadores, al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados. En suma, pues la discusión es para determinar si deben o no ser aprobadas. La aprobación se disputa también con la Cámara Revisora. En la sanción entra la famosa firma de nuestro presidente. Una vez promulgada dicha ley, la publicación es para que la población sea conocedora de ello. Por último, estaría la iniciación de la vigencia, teniendo así fuerza para toda la población. Podemos observar que el derecho actúa en relación con sus semejantes, ya que no se aplica a las acciones del hombre, solo o aislado. Por eso, en la cuna del derecho, en la Roma antigua, siempre se dijo ubi societas, ubi jus, que significa donde hay sociedad, hay derecho. Confirmo, maestra, porque al inicio de la transmisión les decimos que están en la conexión del mundo de la justicia. Para que exista más conexión, continuaremos en decir que en la cima del derecho en nuestro país se halla la Constitución Nacional, que organiza el Estado y sus poderes, declara los principios en que se basa y establece los derechos de sus habitantes. Es una sola ley y superior a todas las demás constituciones y leyes, que la deben respetar, pues de lo contrario podrían ser declaradas inconstitucionales. Como bien lo menciona en el artículo 1, en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Si nos enfocamos en los tratados internacionales ratificados por el Estado, tienen jerarquía constitucional, como en el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También están las constituciones de cada región, seguidas por las leyes emanadas del Poder Legislativo. Más abajo se sitúan los decretos reglamentarios dictados por el presidente de la Nación y gobernadores, que tienen por finalidad reglamentar las leyes, cuidando de no alterar su espíritu para facilitar su aplicación. Por último, me imagino que se hallan las ordenanzas de las municipalidades y los edictos policiales. Lo es, porque ellos dictan en el cumplimiento de sus funciones. Ahora bien, cada clasificación lleva a retornar los conceptos jurídicos. En el caso del deber jurídico, que es la necesidad para aquellos a quienes va dirigida una norma del derecho positivo de prestarle voluntario acatamiento, adaptando a ella su conducta, en obediencia a un mandato que, en caso de incumplimiento, puede ser hecho efectivo mediante la coacción. Por ejemplo, nosotras como licenciadas o aquí presente la maestra, si no pagamos nuestros impuestos seríamos sancionadas. No es el caso, pero entonces nuestro deber es pagar conforme nos los imponen. En el caso de un acto jurídico es la manifestación de la voluntad de una o más personas con la intención de producir consecuencias de derecho, esto es, crear, transmitir o modificar o extinguir derechos y obligaciones reconocidas por el ordenamiento jurídico. Hoy en día vemos varias parejas separándose, así estén mucho tiempo juntos de casados o apenas inician su matrimonio, se separan. Hay veces que solo se distancian o aquel se va de la casa para vivir aparte. Y bueno, tiempo después ya no tienen contacto. Hablemos de una pareja que no tuvo hijos y entonces no hay nada que los una. Posteriormente uno de ellos vuelve a encontrar el supuesto amor.
pero recuerda que aún está casado, por lo cual su nueva pareja le pide que ya no tenga vínculo alguno con su anterior pareja. Antes mencionar que por no tener hijos no tenían vínculo alguno, pero ojo, sí existe un registro de matrimonio civil. Este registro es un acto jurídico y si relacionamos otro en el mismo caso, vemos que con el simple hecho de que su nueva pareja le pide que se divorcie, pues forma otro acto jurídico. Para que el acto jurídico sea válido, se requiere de capacidad, y esta se divide en capacidad de goce y de ejercicio. La primera es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. La segunda, la aptitud para ejercer por sí mismo los derechos y obligaciones conferidos en la ley. Esa capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años de edad. Por lo tanto, solo las personas capaces pueden celebrar actos jurídicos. También se requiere la ausencia de vicios en el consentimiento, pues al mismo tiempo solicita que dicha voluntad no se encuentre viciada. Hay vicios de la voluntad cuando ésta se manifiesta por violencia, error, dolo, mala fe o lesión. Para ser breves, también requiere de solemnidad, que es la forma señalada por la ley para expresar la voluntad para que el acto exista. No a todos los actos jurídicos se les exige este elemento, pero sí existen algunos casos, como son el matrimonio o el testamento, en los que la voluntad debe expresarse como lo indica la ley para que el acto exista. Es decir, algunos actos jurídicos se hacen por voluntad del individuo. Por ejemplo, el matrimonio, que es un mutuo acuerdo entre dos personas, o sea, voluntad, o también la formación de una sociedad, que es el acuerdo de dos personas o más para conseguir un bien en común. Como ganancias, aquí se menciona de nuevo la voluntad, por lo que no siempre se necesita la fuerza de alguna autoridad para cumplir ciertos actos jurídicos. Por lo que noto, esos conceptos son terminación en jurídico. Y si hablamos de hechos jurídicos, es que cotidianamente somos testigos de innumerables hechos. Uno, porque los realizamos nosotros mismos, como trabajar, estudiar, conducir, comprar. Otros porque los observamos en nuestro entorno, como el vuelo de las aves, la lluvia, el calor, el sol, etc. Hablar de manera sencilla de un hecho lo es así, como lo mencionas, mientras que hecho jurídico, según el Código Civil del Estado de México, la define como el acontecimiento natural o humano, voluntario o involuntario, que sea supuesto por una disposición legal, para producir consecuencias del derecho, para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos o deberes jurídicos o situaciones jurídicas concretas. Para los efectos de este ordenamiento se entiende que 1. Los hechos jurídicos realizados sin la participación o sin la acción del hombre son los fenómenos de la naturaleza que producen consecuencias de derecho. 2. Los hechos jurídicos efectuados con la participación del hombre se denominan biológicos y son relacionados con este en su nacimiento, vida, capacidad o muerte. 3. Los hechos jurídicos realizados con la acción del hombre son voluntarios, involuntarios y contra la voluntad. ¿Entonces no existen hechos jurídicos sin participación de nosotros? Sí, existen, pues hay casos en que los fenómenos naturales producen consecuencias de derecho. Por ejemplo, una inundación que trae consecuencias jurídicas como son daños en los bienes inmuebles o en una parcela al perderse la cosecha. Y en caso de la intervención de nosotros, ¿cómo sería? Serían aquellos hechos biológicos relacionados con nosotros que originan consecuencias de derecho, como el nacimiento, la vida o la muerte. Partiendo de aquellos hechos jurídicos, encontramos voluntarios que pueden ser lícitos e ilícitos. Un ejemplo lícito es cuando se observa que una persona cumple la mayoría de edad, lo cual tiene como consecuencia jurídica la adquisición de su capacidad de ejercicio.
Esto es, ahora podrá cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos por sí misma. Por otro lado, encontramos involuntarios que, sin intención de producirlas, se presenta. Expongamos el caso de que una persona conduce un vehículo con exceso de velocidad y tiene una falla mecánica que le impide controlar el vehículo. Como consecuencia de ello, atropella a unas personas provocándose lesiones. En este caso, no existió la voluntad de lesionar a esas personas. Por lo tanto, es un acto involuntario que produce consecuencias de derecho, pero también es carente de intención de producirlas. Me agradó mucho compartir con ustedes este tiempo online, el cómo fluyó todos los temas abordados, con ejemplos muy cotidianos, que sirvieron de mucho para que los oyentes que nos acompañan les sea más fácil reconocer en nuestra vida diaria. Aprecio mucho su presencia y por ello quiero dar mérito en que fue un buen inicio de transmisión. Y antes de retirarnos, daré paso a las conclusiones. Comencemos contigo, maestra. Claro, Yaret. Fue un gusto, primero que nada, formar parte de el primer podcast. Fue muy interesante estar aquí con ustedes y compartir y adquirir nuevos conocimientos. Por último, para concluir, les quiero platicar sobre una experiencia para tocar más a fondo los temas abordados, pues tuve la oportunidad de un día conocer en la escuela a una chica y me empezó a contar acerca de su pueblo, donde el punto que más me interesó es que dice que ahí sus papás las obligan a casarse siendo menores de edad, señores de cualquier edad que las van a pedir, siendo sin su aprobación, porque ahí ellas no tienen derecho a decidir quién les gusta sino sus papás, y eligen por qué las van a intercambiar o si les conviene, pero hoy en día ellas ya tienen manera de defenderse, porque como todos sabemos, hoy en México por ley se prohíbe el matrimonio infantil y ellas no pueden contraer matrimonio con el conocimiento de sus padres. Por eso la ley estableció que la edad mínima es de 18 años para poder contraer matrimonio, ya que a partir de los 18 años ellos pueden decidir por su persona. No solo se ve esto en este caso, sino también viola sus derechos como niños o niñas y la libertad de expresión. Pues espero que con este caso que expuse les haya servido a todo nuestro público a entender un poco sobre el derecho. De antemano agradezco por la invitación, esperando muy pronto volver a reunirnos. Fue muy interesante estar aquí con ustedes compartiendo diferentes ideas y opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en esta transmisión y por tu opinión. A continuación, usted, licenciada Guadalupe. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Yaret, por lo que hemos conversado, que eso ha sido lo más rico de esta reunión. Fue un placer estar con ustedes platicando sobre estos temas y con justa razón de haber aceptado estar presente. Y no me dejará mentir que es cierto que siempre estamos inmersos de adquirir nuevos conocimientos o de ampliar nuestro panorama de aquellos. Exponer el programa Derecho para Todos se me hizo muy buen inicio para esta transmisión. Vemos que en casi todo lo que realizamos día a día el derecho se encuentra presente y es algo que ha existido continuamente porque nosotros la hemos ido adaptando en todos los aspectos de nuestra vida. Nos relacionamos con demás personas, nos comunicamos, interactuamos, mantenemos relaciones sociales y por lo mismo siempre trata de imponer normas para vivir. Eso mismo hace el derecho, nos regula el comportamiento para poder vivir en armonía. Es preciso comentarles que sí, en efecto, desde que nos levantamos ya estamos desprendiendo derechos, deberes que hacer, normas que seguir, varias actividades tienen resultado. Aquellos actos que podemos considerar tan básicos como el hecho de caminar por la calle, cualquier compra que realizamos está administrada por el derecho. También desde los más sencillos como subir a un taxi, pagar con tarjeta, comprar nuestro primer coche, pedir un préstamo o que nos pongan una multa, hasta actos con un poco más de obviedad como si sufrimos algún robo o accidente automovilístico, en donde las leyes se hacen presentes de una forma más directa. En fin, existen multitud de situaciones en las que se encuentra presente el derecho. Por ello menciono que sin él la vida sería un caos total. Cada quien haría lo mejor que le parezca, viviéramos en desconcierto.
y sin ningún tipo de consecuencia. Aunque el derecho no solo establece la forma de conducta, sino además puede castigarnos por nuestras malas conductas con penas privativas de libertad y hasta con la propia muerte. En algunas sociedades vemos que soluciona problemas, pero también puede prevenirlos hasta cierto punto. Por eso es que el derecho lo encontramos relacionado con todo lo que nos rodea, porque el derecho nos ayuda a llevar relaciones sociales entre todos de la manera más pacífica posible y de igual manera así busca el beneficio de todos, ese bien común. Manifiesto para los oyentes que nos siguen escuchando esa parte final, que es muy necesario conocer, necesitamos saber qué conductas están permitidas y cuáles no para poder vivir en armonía. Es una tarea difícil y que va en constante crecimiento, pues cada día son más las situaciones que se regulan legalmente en beneficio del bien común. Bueno, en verdad muchas gracias por el espacio, de tener una charla amena, de estas situaciones que se dan. Espero que cada día se vaya dando más esta cultura a saber. También a ti, oyente, quiero agradecerte que amablemente te tomaste de tu tiempo para escucharnos. Lo grato fue contar con su presencia. Por último, usted también, licenciada Diana. Es muy importante que nuestros oyentes tengan claro estos temas de los que hoy hemos abordado. Pero también me llevo nuevos conocimientos al escuchar a mis compañeras, ya que cada una tiene un punto de vista diferente de estos temas y sus propias definiciones. De esta manera he ampliado mi conocimiento y nos complementamos bien para tener un mejor panorama de lo expuesto. Espero que a todos nos haya favorecido en nuestra vida la explicación sobre el derecho y sus diversos temas. Es necesario identificar las características del derecho para poder comprender los casos que cotidianamente se nos pueden presentar, así como poder diferenciar las diversas normas que tenemos para aplicar nuestro comportamiento al entorno en que nos encontramos. Espero que mi aportación sirva para entender un poco más del derecho en general. Quiero comentar que después de esta charla recordé que en mi comunidad han pasado varios accidentes. Uno de ellos pasó hace algunos meses, en donde una niña es atropellada por un hombre el cual estaba en estado ebrio y llevaba una acompañante que no lo estaba. Tal vez el accidente fue involuntario. El conductor no estaba en condiciones y se considera un hecho jurídico. Claro que los padres de la niña levantaron una denuncia, pero las autoridades no hicieron nada al respecto. Simplemente argumentaron que el conductor no estaba en condiciones y no fue intencional el accidente. En este caso, podemos percatar que el conductor se libra de sanciones por lo que hizo. Sin embargo, los padres y la niña no estuvieron conformes con ello, pues es verdad que no es prudente manejar en ese estado, y también el acompañante pudo haber manejado y evitar este accidente donde perjudicó a la niña. Bueno, dejo a los oyentes reflexionar sobre este caso. De antemano, te agradezco, Yared, la invitación a esta transmisión. Es un gusto haber participado con ustedes. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes por aceptar mi invitación. Han sido una excelente transmisión en la cual hemos creado una retroalimentación continua. Los temas abordados han dejado mucho conocimiento, y más en la manera en la que fue expuesta. ¿Qué mejor manera de empezar los programas así? Puesto que hoy en día es muy trascendental saber sobre qué temas estamos sujetos cotidianamente, pero sobre todo a lo que nos competen en esta transmisión, las normas jurídicas, dado que de cierta manera el hecho se basa en leyes establecidas por nuestros estados, siendo esta nuestra Constitución mexicana. Esta nos permite que el derecho respalde en cada persona una vida digna, pero sobre todo, que si alguien sobrepasa las normas establecidas, habrá sanciones, logrando así poner justicia y, lo más importante, dando paz a la población, sabiendo que el derecho es el recto proseguir. Además, me alegra las experiencias y patrones que aquí se han mencionado, pues nos permiten conocer cómo el derecho actúa a favor de los ciudadanos, pues al mismo tiempo efectuando la ley, dándonos la importancia del derecho no solamente en nuestras normas, sino también en nuestras propias vidas. Gracias por su asistencia. Los espero en las próximas transmisiones. Nuevamente, gracias a todas por aceptar mi invitación de asistir a nuestro canal, Hablando Derecho.
Fue una plática muy amena y a ustedes oyentes que nos escuchan desde donde estén, esperamos que se encuentren bien. Nos vemos para la próxima transmisión. Gracias por escucharnos hasta el final.